Por accidente encontré a mi marido, comprando un coche para su amante, pero el destino tenía otros planes. La tarde caía lentamente sobre la ciudad cuando Sofía, con 35 años, decidió salir antes del trabajo. Tenía esa corazonada inexplicable que a veces aparece sin ser invitada, pero la desechó con un suspiro. Quería sorprender a Diego, su esposo de 40 años, con una cena especial. Llevaban semanas distantes, y ella, creyendo que el amor podía reconstruirse con pequeños gestos, apostó a intentarlo. En el trayecto, las luces de neón de una concesionaria de autos de lujo captaron su atención. Detuvo el auto por instinto, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Allí estaba Diego, tan cómodo, tan sonriente, pero lo que le congeló la sangre fue ver cómo charlaba con Laura, su asistente. ¿Por qué su esposo elegiría un auto junto a ella? ¿Por qué esa sonrisa cómplice que nunca más le dirigió a Sofía? El aire se volvió pesado, el pecho le ardía, pero sus pies, como guiados por algo más fuerte que la razón, la llevaron a acercarse con cautela. Oculta tras una columna de cristal, escuchó la voz melodiosa de Laura decir: «Está perfecto, Diego». ¿Laura lo tendrá listo para mañana, Laura? ¿Ella misma hablaba en tercera persona o era pura coincidencia? No era coincidencia. Era traición. Una traición que le atravesó el alma. Sofía apretó los puños, sintiendo las uñas clavarse en la palma de su mano. ¿Gritar? ¿Confrontarlos? No. Su corazón herido gritaba venganza, pero su mente le susurraba estrategias. Respiró hondo, tragando las lágrimas que querían desbordarse. No era el momento de estallar. Era el momento de pensar. De regreso al coche, la ciudad le parecía una ironía, llena de luces, mientras su mundo se oscurecía. Las imágenes se repetían en su mente como una película maldita. Se preguntaba cuánto tiempo había sido engañada. ¿Meses? ¿Años? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, las horas extras inexplicables, los viajes de último momento, las llamadas silenciadas. Y ahí estaba ella, la mujer que siempre había creído en la lealtad. Pero la vida, a veces, tiene maneras crueles de mostrarte la verdad. Mientras el volante se convertía en su confidente silencioso, la rabia fue dando paso a una calma peligrosa. No sería la esposa que llora en silencio ni la que hace un escándalo impulsivo. No. Ella sería la mujer que se levantaría de las cenizas, más fuerte. Superador. Sí. Doloroso. Mucho. Pero, ¿acaso alguien creía que Sofía se derrumbaría? El amor propio comenzó a brillar donde antes solo había sombras de dudas. Si me quieren ver destrozada, se van a sorprender, murmuró con los ojos ardiendo. Aparcó frente a un parque, necesitaba pensar. La brisa fría acariciaba su rostro como un recordatorio de que aún estaba viva. Con el celular temblando en la mano, buscó un número que hacía años no marcaba. Su pulgar vaciló. ¿Estaba preparada para cruzar esa línea? Pero las imágenes de Diego con Laura regresaron como puñales. Sí. Estoy más que lista. La llamada fue breve, pero intensa. Del otro lado, la voz de Héctor, ese amigo que siempre la admiró en silencio, contestó con sorpresa: ¿Sofía? Hace años que no. Ella lo interrumpió, con la voz entrecortada pero decidida: Héctor, necesito hablar contigo. Es importante. La pausa antes de la respuesta fue eterna. Claro. Dime cuándo y dónde. El cielo nocturno se cubría de estrellas, mientras Sofía arrancaba de nuevo el coche. Ya no era solo una mujer traicionada. Era una mujer con un propósito. Y cuando el propósito se mezcla con el dolor, la historia está a punto de volverse emocionante. Las mañanas en casa de Sofía parecían seguir su curso normal. El aroma a café llenaba la cocina, la tostadora chisporroteaba y Diego, como siempre, revisaba su celular mientras daba sorbos distraídos a la taza. Pero lo que él no notaba era que algo había cambiado. Sofía, con una serenidad que rayaba en lo inquietante, servía el desayuno con una sonrisa que ocultaba un torbellino. Por dentro, cada gesto de Diego le perforaba el alma, pero su estrategia era clara: disimular. ¿Cuántas mujeres, en su lugar, se habrían derrumbado? Pero ella había elegido otro camino. ¿Dormiste bien?, preguntó él, sin apartar la mirada de la pantalla. Como un ángel, respondió ella, conteniendo la ironía que le quemaba en la lengua. La traición seguía siendo un puñal en el pecho, pero la venganza, esa que estaba cocinando lentamente, comenzaba a ser su alivio.
En las noches, cuando Diego creía que ella dormía, Sofía se encerraba en el estudio con su laptop encendida. La búsqueda era minuciosa. Fechas, mensajes, redes sociales, todo lo que pudiera confirmar la relación entre Diego y Laura. Y lo que descubría le helaba la sangre: reservas de hotel, cenas de trabajo que nunca existieron, fotos borrosas que mostraban demasiado. Era un rompecabezas que se armaba solo. Meses. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí?, murmuraba con los ojos llenos de rabia. Pero lo que más le dolía no era la infidelidad, sino la facilidad con la que Diego había subestimado su inteligencia. ¿Acaso creía que nunca descubriría nada? Entre las sombras de sus investigaciones, un nombre surgió como un faro: Héctor. Amigo de juventud, abogado de renombre y, sobre todo, alguien que siempre había demostrado respeto y lealtad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Se reunieron en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Héctor, de 42 años, la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Sofía no esperaba esto. ¿Estás segura de lo que quieres hacer?, preguntó mientras jugueteaba con la taza. Ella asintió, firme. No vine a llorarte mis penas, Héctor. Vine porque necesito a alguien que me ayude a no perder la cabeza. Y a ganar esta partida. Él sonrió de lado. Siempre fuiste una superadora. Pero esto es grande. Sofía bebió un sorbo de su café, sintiendo el calor recorrerle el cuerpo. No es venganza por despecho. Es justicia por dignidad. En casa, Diego notaba cambios, aunque no entendía bien qué pasaba. Sofía estaba más distante, pero no de forma evidente. Era esa clase de frialdad que se cuela entre las grietas de la rutina. ¿Todo bien?, preguntaba a veces. Ella respondía con un simple perfecto que le dejaba más intranquilo que una discusión. Laura, por su parte, comenzaba a mostrarse inquieta. Y si sospecha algo, le dijo a Diego una noche, en un mensaje que Sofía leyó sin que ellos lo supieran. La traición no era solo física, era la burla lo que más dolía. Pero Sofía seguía su plan al pie de la letra. Sin prisa, pero sin pausa. Las reuniones con Héctor se hicieron frecuentes, siempre en lugares distintos. Él le mostraba opciones legales, posibilidades de protección de bienes, estrategias para exponer la verdad sin arrastrarse en el lodo. No quiero destruirlo. Solo quiero que pague por su deslealtad, aclaraba Sofía. Héctor asentía. Diego no tiene idea de lo emocionante que será ver cómo das vuelta a esta historia. Ella sonrió. Por dentro, era un mar de emociones, tristeza, rabia, pero también una fuerza renovada que la impulsaba a no rendirse. Los días pasaban, y la transformación de Sofía era palpable. No solo en la mirada, que había dejado de ser la de una mujer herida para convertirse en la de alguien que lleva las riendas de su vida. Empezó a cuidarse más, retomó actividades que había dejado atrás, recuperando poco a poco la versión de sí misma que creía perdida. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó Diego una tarde. A vivir mi vida. ¿Algún problema?, contestó ella, dejándolo sin palabras. Era un golpe tras otro a su ego, pero Sofía sabía que apenas estaba comenzando. Laura, por su parte, empezó a incomodarse con la calma de Sofía. ¿Por qué no reaccionaba como la típica esposa traicionada? ¿Por qué no había gritos, ni lágrimas públicas? Había algo en esa tranquilidad que ponía nerviosos a todos. Diego intentaba convencerse de que solo eran imaginaciones, pero, ¿y si no? Las dudas comenzaron a carcomerlo. El ambiente en casa se había tornado extraño. Diego, acostumbrado a la sumisión y rutina de Sofía, comenzó a notar detalles que lo descolocaban. Ella ya no esperaba sus llamadas, no preguntaba a qué hora llegaría ni le preparaba la cena como antes. Lo más inquietante era esa seguridad que la envolvía, como si hubiera despertado de un largo letargo. ¿Qué te pasa últimamente?, se atrevió a preguntar una mañana mientras ajustaba la corbata. Sofía, frente al espejo, aplicaba un labial rojo que contrastaba con su piel luminosa. Nada, Diego. Solo me reencontré conmigo misma, respondió sin siquiera mirarlo. Él frunció el ceño. Esa respuesta no era la que esperaba, desde cuando ella hablaba así. Laura, desde la sombra, también percibía los cambios. Cada vez que coincidía con Sofía en la oficina, porque sí,
la vida tiene esas ironías, se encontraba con una mujer distinta. Más erguida, más elegante, más poderosa. Un día, mientras Laura pasaba a su lado, le susurró, no te hagas la santa, todos cometemos errores. Sofía la miró de arriba abajo y sonrió con desdén. Algunos errores se pagan caro, Laura. Pero eso, ya lo descubrirás. La tensión se cortaba con un cuchillo. Era evidente que la guerra silenciosa había comenzado. Lejos de encerrarse en casa a llorar, Sofía comenzó a asistir a eventos sociales y profesionales. Se rodeaba de personas que la valoraban, no por ser la esposa de, sino por su propio mérito. En una de esas noches, luciendo un vestido negro que realzaba su figura, varios colegas la abordaron. Siempre supe que eras una mujer superadora, le dijo una antigua amiga. Sofía sonrió agradecida. No era vanidad lo que la impulsaba, era la necesidad de recordarse a sí misma que merecía ser feliz. Diego, al enterarse de esas salidas, sentía una incomodidad creciente. ¿Por qué de repente todos hablaban de su esposa? ¿Desde cuándo ella era el centro de atención? En casa, las cosas eran un campo minado. Diego intentaba recuperar el control, proponiendo cenas y charlas que antes nunca le interesaron. «Podríamos ir a ese restaurante que te gusta», sugirió una noche. Sofía lo miró, arqueando una ceja. ¿Ahora te importan mis gustos? ¡Qué curioso! La frase le cayó como un balde de agua fría. Laura lo instaba a ignorarla, pero algo en Diego le decía que no debía subestimar la calma de Sofía. Había algo que no lograba descifrar. Mientras tanto, Héctor seguía siendo su aliado silencioso. Se reunían en cafés, intercambiando información y afinando detalles. Cada paso tuyo es estratégico, le comentó él, impresionado. No es venganza, Héctor. Es dignidad, respondió ella. La traición seguía doliendo, sí, pero había descubierto algo más fuerte, el poder de reconstruirse. Y eso era lo que más asustaba a sus enemigos. Diego comenzó a perder la paciencia. Una noche, al verla salir con un vestido que dejaba poco a la imaginación, la interceptó en la puerta. ¿A dónde vas vestida así? Sofía lo miró con frialdad. A vivir mi vida. ¿Te molesta? Él apretó la mandíbula, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. ¿En qué momento había perdido a la mujer que siempre estuvo a su sombra? Era un golpe tras otro a su ego. Laura, al ver la reacción de Diego, intentó apaciguarlo. Está jugando contigo, no caigas en su juego. Pero él sabía que no era solo un juego. Era un cambio real. Y eso lo aterraba. Porque Sofía no solo había cambiado por fuera. Había despertado. La empresa de Diego estaba de celebración. 10 años de trayectoria no se festejan todos los días, y el evento prometía ser uno de los más exclusivos del año. Invitaciones de lujo, salones decorados con esmero, y una lista de invitados que incluía a empresarios, políticos y figuras influyentes. Diego, como director general, debía brillar. Pero algo lo inquietaba. Había pasado días dudando, hasta que, casi como un acto reflejo, le preguntó a Sofía, ¿vendrías conmigo a la fiesta de la empresa? Ella, sin pensarlo mucho, sonrió. Claro. ¿Por qué no? Esa respuesta, tan simple, lo desarmó. Esperaba un rechazo o una excusa, pero no. Sofía estaba dispuesta. Y esa disposición le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué pretendía? Lo que Diego no sabía era que, tras esa sonrisa, se escondía una estrategia milimétricamente planeada. Sofía y Héctor llevaban semanas preparando cada detalle. Esta noche no se trata de él, Sofía. Se trata de ti. De recuperar tu voz, le recordó Héctor en uno de sus encuentros. Ella asintió. No quiero humillarlo. Quiero que vea quién soy, sin él. La traición le había dolido, pero lo que más le motivaba ahora era la oportunidad de renacer. La fiesta sería el escenario perfecto. Y ella, la protagonista inesperada. La víspera del evento, Diego recibió una llamada que le heló la sangre. Una voz anónima le susurró, ¿sabes quién será el invitado especial de mañana? Prepárate, te vas a sorprender. Colgó bruscamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intentó no darle importancia, convenciéndose de que solo era alguien jugando con su mente. Pero la intranquilidad se convirtió en una sombra que lo persiguió toda la noche. Laura notó su nerviosismo. ¿Qué pasa?, le preguntó. Él negó con la cabeza.
Nada, solo estrés. Pero su mirada lo traicionaba. Había algo en el aire. Algo que no podía controlar. La tarde del evento, Sofía se preparó con calma. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que había aprendido a quererse. El vestido elegido era elegante, sobrio pero impactante. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje impecable, brillaban con determinación. «¿Lista para hacer historia?», bromeó Héctor al recogerla. «Más que nunca», respondió ella, subiendo al auto. No era solo una fiesta. Era la culminación de semanas de preparación. Y no pensaba dar un paso en falso. Mientras tanto, Diego repasaba su discurso frente al espejo. Intentaba concentrarse, pero las palabras se le enredaban. Laura entró en la habitación con un vestido provocativo. «Relájate, saldrá perfecto», susurró. Pero él apenas podía sonreír. Cada minuto que pasaba, la intriga crecía. ¿Por qué Sofía había aceptado ir? ¿Y esa llamada? ¿Era una coincidencia o una advertencia? La noche llegó. El salón brillaba bajo las luces doradas, las copas tintineaban y la música de fondo creaba un ambiente sofisticado. Los invitados conversaban animadamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Diego saludaba aquí y allá, fingiendo seguridad. Pero todo se detuvo cuando la entrada principal se abrió. Todos giraron la cabeza. Sofía apareció, radiante, con un porte que deslumbraba. Y a su lado, Héctor. Los murmullos no tardaron en llenar la sala. ¿Ella no es la esposa de Diego? ¿Qué hace con Héctor? Laura palideció. Diego simplemente se quedó sin palabras. El salón desbordaba lujo y pretensión. Copas de champán tintineaban, las risas flotaban en el aire y las conversaciones eran un mar de halagos interesados. Todos querían felicitar a Diego, el empresario exitoso, el hombre que supuestamente lo tenía todo. Pero aquella noche, esa noche, el destino tenía otros planes. Diego caminaba entre los invitados con la sonrisa que había perfeccionado durante años, encantadora, falsa. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. La invitación aceptada de Sofía rondaba sus pensamientos. ¿Por qué había accedido? ¿Qué estaba tramando? Y entonces, ocurrió. Las puertas del salón se abrieron como si el universo quisiera anunciar lo inevitable. Sofía apareció en el umbral, irradiando una seguridad que cortaba la atmósfera. Su vestido rojo ajustado, de esos que roban miradas sin pedir permiso, parecía haber sido hecho para ese momento. A su lado, Héctor, impecable en su traje negro, caminaba con paso firme. El murmullo fue instantáneo. ¿Es ella? ¿La esposa de Diego? ¿Y con Héctor? No puede ser. Las miradas se multiplicaban como un eco visual. Laura, parada junto a la barra, sintió que la copa se le resbalaba de las manos. Diego, paralizado, apenas podía respirar. Cada paso de Sofía era un recordatorio de que las cosas estaban a punto de desmoronarse. Héctor tomó 2 copas de champán y le entregó una a Sofía. Ella, con un brillo en los ojos, levantó la suya y la dirigió hacia Diego. «Salud», dijo con voz suave pero cargada de significado. El salón quedó en un silencio tenso, como si todos supieran que eran testigos de algo inolvidable. Diego tragó saliva, tratando de mantener la compostura. ¿Qué demonios estaba pasando? Laura se acercó y le susurró al oído, esto es una provocación. Pero su voz temblaba. Y no era para menos. De pronto, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Esta noche, tenemos el honor de escuchar a uno de los abogados más reconocidos del país, el licenciado Héctor Ramírez. Los aplausos fueron educados, pero las miradas eran puro morbo. Héctor subió al escenario con tranquilidad, como quien sabe que tiene la atención de todos. Buenas noches. Hoy celebramos 10 años de éxitos empresariales. 10 años en los que se construyen reputaciones, y a veces, se esconden verdades. Un murmullo recorrió la sala. Diego sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿A dónde iba con esto? Héctor continuó, el verdadero éxito no se mide solo en números o en contratos firmados. Se mide en la lealtad, en la integridad. En cómo tratamos a quienes están a nuestro lado cuando las luces se apagan. Sofía lo miraba desde abajo con la misma serenidad de quien sabe que ha ganado una batalla que el otro aún no entiende. Diego se removió incómodo. Las palabras eran dagas que no podía esquivar. Laura, a su lado,
apretaba la mandíbula. Esta noche, prosiguió Héctor, también celebramos la resiliencia, la fuerza de quienes renacen de las traiciones y convierten el dolor en superación. Sofía alzó la copa en ese preciso instante, y el simbolismo no pasó desapercibido. Diego quería gritar, detenerlo todo, pero estaba atrapado. Cada palabra era una soga que se ajustaba más y más a su cuello. Cuando Héctor bajó del escenario, el salón era un mar de murmullos. Sofía se le acercó a Diego con calma, esa calma que desarma más que la furia. ¿Te diviertes?, le susurró al oído. Él apretó los dientes. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Ella sonrió. Mostrándote lo que se siente ser invisible, como me hiciste sentir tanto tiempo. Laura intentó intervenir, pero la mirada de Sofía fue suficiente para callarla. El ambiente en el salón había cambiado. Lo que comenzó como una celebración se convirtió en un campo minado de miradas curiosas y susurros imparables. Diego, con el ceño fruncido, sentía la presión de todos esos ojos encima. ¿Cómo había permitido que la noche, que debía ser su consagración, se convirtiera en un espectáculo que él no controlaba? Héctor, con la confianza intacta, conversaba con algunos invitados, mientras Sofía, a pocos metros, era abordada por personas que nunca antes le habían prestado atención. Sofía, no tenía idea de que estuvieras liderando proyectos sociales tan importantes, comentó un empresario. Ella sonrió, controlando la tormenta interna. A veces uno tiene que perderse para encontrarse de nuevo, respondió. Cada palabra estaba cargada de una doble intención que no pasaba desapercibida. Diego intentaba mantener la compostura, pero la frustración le hervía en las venas. Se acercó a Sofía, con la mandíbula apretada. ¿Qué demonios estás haciendo?, murmuró. Ella lo miró con serenidad. Molesto, Diego. ¡Qué ironía! Así se siente, ¿verdad? Laura, visiblemente incómoda, jaló a Diego del brazo. Esto se está saliendo de control. Vámonos, insistió. Pero él se negó. No iba a huir. No esa noche. No sin entender que más se traía Sofía entre manos. Y entonces, las luces se atenuaron. En el escenario, una pantalla gigante comenzó a proyectar imágenes. Al principio, eran fotos de la empresa, de sus primeros años, de los logros alcanzados. Diego respiró aliviado por un segundo, hasta que la narrativa cambió. Apareció el rostro de Sofía en una conferencia, defendiendo un proyecto de ley a favor de las mujeres engañadas y traicionadas. El título era imposible de ignorar: Renacer tras la traición, un proyecto de dignidad y justicia. El silencio en el salón fue sepulcral. Diego sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Laura palideció. No, no puede ser, balbuceó. Héctor subió al escenario nuevamente, con la misma calma de antes. Señoras y señores, comenzó, esta noche no solo celebramos logros empresariales. Celebramos la valentía. La de quienes, a pesar del dolor, deciden no hundirse. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Diego. La traición no solo destruye relaciones, destruye la confianza. Pero, a veces, también es el catalizador para que alguien se convierta en la mejor versión de sí mismo. Todos sabían a quién se refería. Diego sintió las miradas perforándole la piel. Quiso hablar, defenderse, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué explicación podría dar que no sonara patética? Sofía se mantuvo de pie, serena. No necesitaba gritar ni hacer escenas. Su mejor arma era la verdad. Y ahí estaba, expuesta ante todos, dejando en evidencia lo que muchos sospechaban pero nadie se había atrevido a confirmar. Laura, incapaz de soportarlo más, susurró, esto es una humillación pública. Sofía la miró de reojo. No, Laura, esto es la consecuencia de sus elecciones. La proyección terminó con una frase que dejó a todos reflexionando: a veces, perder lo que creías necesitar es la mejor forma de encontrarte a ti mismo. Héctor cerró con una última declaración, y lo mejor, está por venir. El salón estalló en aplausos. No era solo por el proyecto, era por la historia que había detrás. Una historia de superación, de dolor convertido en fuerza. Diego, derrotado, apenas podía mantenerse en pie. Nunca imaginó que la mujer que había subestimado se transformaría en la protagonista de la noche. Y mucho menos que sería él quien quedaría expuesto. La traición, esa que había iniciado en la oscuridad, ahora brillaba bajo todas las luces. La resaca emocional de la fiesta seguía flotando en el aire.
Aunque las luces del salón se habían apagado horas atrás, las consecuencias apenas comenzaban. Diego se despertó con un nudo en el estómago, incapaz de olvidar las miradas de reproche, los murmullos, las felicitaciones a Sofía. Era como si el mundo hubiera girado en su contra de la noche a la mañana. Laura, sentada al borde de la cama, revisaba su celular con el ceño fruncido. Las redes sociales estaban inundadas de fotos de Sofía, de comentarios sobre la valentía y la superación que había demostrado. Esto se salió de control, murmuró Laura. Diego se pasó las manos por la cara. ¿Y qué esperabas? Que me aplaudieran después de lo que pasó anoche. Mientras tanto, Sofía amanecía con una paz que no sentía desde hacía años. El sol se filtraba por las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír al verse al espejo. No era la mujer que había soportado humillaciones en silencio. Era alguien que había tomado las riendas de su vida. Revisó su celular, mensajes de apoyo, entrevistas solicitadas, propuestas para colaborar en campañas de derechos de las mujeres. ¿Quién habría imaginado que el dolor de una traición se convertiría en una oportunidad para renacer? Diego no pudo contenerse más. Esa misma mañana, irrumpió en la casa que alguna vez compartieron. ¿Podemos hablar? Su voz resonó en la sala, tensa. Sofía, sentada en la mesa con una taza de café, ni se inmutó. Si viniste a reclamarme por decir la verdad, pierdes tu tiempo. Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. Exhibirme así delante de todos. ¿Qué clase de venganza es esa? Ella lo miró, serena. No fue venganza, Diego. Fue justicia. La diferencia es enorme. Hubo un silencio cargado. Él la miraba con furia, pero también, con algo de miedo. Era la primera vez que no tenía el control de la situación. Laura, por su parte, intentaba convencer a Diego de ignorar todo. La gente se olvida rápido. Esto será un escándalo pasajero, decía, aunque ni ella misma se lo creía. Pero Diego estaba atrapado en sus inseguridades. ¿Y si no era pasajero? ¿Y si Sofía seguía ganando terreno mientras él se hundía? Verla tan segura lo desarmaba. Era como si ella hubiera encontrado en la traición un motor para ser mejor, mientras él solo caía más hondo. Esa noche, en un evento empresarial, Diego trató de actuar como si nada hubiera pasado. Pero las miradas seguían ahí. ¿Cómo estás después de lo de anoche?, preguntó un colega con falsa simpatía. Diego sonrió forzadamente. Cosas que pasan. Pero por dentro, cada comentario era un recordatorio de que la imagen que había construido se desmoronaba. Y lo peor, era saber que Sofía no estaba luchando contra él. Ella simplemente había dejado de preocuparse por lo que él pensara. Eso era lo que más le dolía. Laura comenzó a mostrarse más impaciente. Tienes que hacer algo. No puedes quedarte cruzado de brazos mientras ella te pisa la cabeza. Pero Diego estaba perdido. ¿Cómo enfrentas a alguien que ya no te teme? Que, en lugar de atacarte, brilla con luz propia. Era frustrante. Desesperante. La noche estaba en su punto más alto, con copas levantadas y conversaciones superficiales llenando el aire. Los invitados aún comentaban la inesperada presencia de Sofía en la fiesta anterior, pero nada los preparaba para lo que vendría. Entre luces brillantes y sonrisas fingidas, se anunció un bloque especial, la presentación de un nuevo proyecto que prometía revolucionar el panorama social. Diego, aún tratando de recomponer su imagen, intentó mantener la compostura. Pero cuando vio el nombre del proyecto en la pantalla, el color se le fue del rostro. Ley de Protección para Mujeres Traicionadas y Engañadas, embarcadora, Sofía Morales. El murmullo fue instantáneo, como un incendio que se propaga sin control. Diego giró la cabeza hacia Sofía, quien se mantenía erguida, con una serenidad que desafiaba el caos a su alrededor. Héctor subió al escenario, con esa seguridad que ya se había vuelto característica. Señoras y señores, comenzó, es un honor presentar un proyecto que no solo representa una iniciativa legal, sino también un grito de dignidad y respeto hacia quienes han sido víctimas de engaños y traiciones emocionales. La palabra traición resonó como un eco en la sala, cargada de intenciones que nadie podía ignorar. Diego intentaba procesar lo que ocurría. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había armado todo esto sin que él lo notara? Laura, pálida, le susurró, esto va directo contra ti. Pero él ya lo sabía. Era como estar en una pesadilla de la que no podía despertar. Sofía, mientras tanto, subió al escenario.
Su presencia impuso silencio absoluto. Durante años, muchas mujeres han callado, soportando infidelidades, humillaciones y mentiras, dijo con voz firme. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en un grito. Y yo decidí gritar. La sala estalló en aplausos, aunque algunos miraban a Diego con mezcla de incomodidad y lástima. Laura quiso arrastrarlo fuera del salón, pero Diego se negó. No, quiero escuchar. Y lo que escuchó fue peor de lo que imaginaba. Sofía no solo expuso la importancia del proyecto, sino que reveló datos impactantes sobre cómo las traiciones emocionales afectan la salud mental y el entorno familiar. No se trata solo de infidelidad, aclaró. Se trata de la falta de respeto, de romper la confianza, de pisotear el valor de una persona que lo dio todo por alguien más. Sus palabras eran flechas directas al corazón de Diego, que solo podía apretar los puños en silencio. En un momento, la pantalla mostró imágenes de campañas que se lanzarían para apoyar la iniciativa. Mujeres compartiendo sus historias, rostros que reflejaban dolor pero también superación. Sofía miró al público y concluyó, esto no es solo por mí. Es por todas las que alguna vez se sintieron menos. Por todas las que creyeron que debían conformarse. No más. Los aplausos fueron ensordecedores. Diego, con la respiración entrecortada, buscaba palabras que nunca llegaron. Laura le tocó el brazo. Esto es un golpe bajo. Pero Héctor, acercándose a ellos, sonrió con cortesía. No es un golpe, Laura. Es la consecuencia de subestimar a alguien que solo buscaba respeto. Diego quiso responder, pero se quedó mudo. ¿Qué podía decir ante tanta verdad? Los días posteriores a la revelación pública fueron como un terremoto que sacudió cada rincón de la vida de Diego. Lo que había empezado como murmullos se convirtió en una avalancha de críticas, rechazos y desprecio. Las noticias no paraban de circular, el empresario Diego Robles expuesto por traición a su esposa, del éxito al escándalo, la caída de un magnate, Sofía Morales, de la sombra a la inspiración nacional. Cada titular era un golpe directo a su ego, a esa imagen que había construido con tanto esmero. Se encerraba en su oficina, con los ojos rojos de no dormir y la cabeza retumbando con el eco de su propio fracaso. Las llamadas de inversores eran todas iguales, no podemos seguir asociados contigo, tu reputación nos arrastra, esto nos está afectando económicamente. Había pasado de ser buscado por todos a convertirse en un paria. Sentado frente a su escritorio, Diego sostenía un vaso de whisky a medio terminar. Miraba la pantalla de su computadora donde se reproducía la conferencia de Sofía una y otra vez. Cada palabra de ella le perforaba el pecho. La traición no solo es un acto, es una cadena que destruye todo a su paso. Se llevó las manos al rostro. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento perdió el control? Todo lo que había hecho, todas las excusas que se inventó para justificar su infidelidad, ahora le parecían patéticas. Y lo peor, era ver cómo el mundo aplaudía a la mujer que él había subestimado. Laura, que hasta hacía poco era su cómplice y confidente, comenzó a alejarse con rapidez. Una tarde, irrumpió en su oficina con el teléfono en mano. Diego, esto se fue de las manos. Me están lloviendo críticas, he perdido contratos, todo por tu estupidez. Él la miró, agotado. No tienes idea de lo que estoy pasando. Ella se rió con amargura. Tú. Yo también estoy pagando las consecuencias. Pero no pienso quedarme aquí para que me arrastres contigo. Diego se levantó bruscamente. No puedes dejarme ahora. Laura lo encaró, cruzando los brazos. Esto ya no me conviene. Así de simple. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se fue, dejándolo solo en medio de su ruina. Los días se volvieron insoportables. Los amigos que antes lo rodeaban ahora lo ignoraban. Intentó salir a la calle, pero las miradas eran inevitables. Algunos lo reconocían y murmuraban, otros le tomaban fotos a escondidas. En un café, escuchó a dos mujeres comentando, ¿viste la historia de Sofía? Qué valiente, ojalá todas tuviéramos esa fuerza. Diego apretó los puños y salió de ahí sin terminar su café. Se sentía como un fantasma en su propia ciudad. ¿Cómo era posible que su mundo se hubiera derrumbado tan rápido? En un intento desesperado por salvar lo poco que le quedaba, convocó a una reunión con sus socios. Pero lo que encontró fue un salón casi vacío. Lo sentimos, Diego, dijo uno de los presentes, pero nuestra asociación contigo se ha vuelto insostenible. La confianza se ha perdido. Diego quiso defenderse. Esto es injusto.
Fue un asunto personal, no debería afectar los negocios. Pero otro socio intervino, lo personal se vuelve público cuando afecta la imagen de la empresa. No podemos arriesgarnos más. Y con eso, lo dejaron solo, una vez más. Mientras tanto, Sofía brillaba con luz propia. Las entrevistas se multiplicaban. «Eres un ejemplo de superación, ¿cómo lograste convertir el dolor en fuerza?», le preguntaban los periodistas. Ella respondía con humildad, pero no podía negar que, en su interior, sentía satisfacción al ver cómo la vida le daba una revancha. Héctor, siempre a su lado, le decía, «Te lo dije, ellos creyeron que podían pisarte. Pero te olvidaron como Fénix». Sofía sonreía. No fue fácil, pero valió la pena. La noche en que todo tocó fondo para Diego fue cuando recibió la notificación oficial, había sido destituido de su cargo en la empresa que él mismo fundó. El documento estaba sobre la mesa, frío, implacable. Se dejó caer en la silla, sintiendo que todo su cuerpo pesaba toneladas. Recordó los inicios, los sacrificios, y cómo lo había tirado todo por la borda. Solo, con las luces apagadas y el whisky derramado en la mesa, se dejó llevar por la desesperación. ¿Cómo llegué a esto? Decidió buscar a Sofía. Necesitaba, ¿qué? ¿Pedir perdón? ¿Explicarse? Ni él lo sabía. La encontró a la salida de un evento benéfico, rodeada de personas que la felicitaban. Cuando sus miradas se cruzaron, la multitud pareció desvanecerse. «Sofía, tenemos que hablar», dijo él, con voz quebrada. Ella lo observó, como si evaluara si valía la pena escucharle. «Ahora. Después de todo». Diego bajó la mirada. «No busco excusas, solo, no sé qué decir». Sofía respiró hondo. A veces, el silencio dice más que cualquier palabra. Él quiso tocar su brazo, pero ella se apartó suavemente. «No lo entiendes, Diego. Esto no fue por venganza. Fue por mí. Porque merecía mirarme al espejo sin avergonzarme». Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Sofía se levantó despacio, con la serenidad de quien ya no lleva cadenas en el alma. Caminó descalza hasta el espejo y se quedó ahí, observándose. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que, meses atrás, lloraba en silencio cada noche. Sus ojos brillaban con determinación, con ese fuego que solo enciende el dolor cuando es transformado en fuerza. Sus labios dibujaron una sonrisa sincera, de esas que salen del alma, de las que hace mucho no se regalaba. Se pasó los dedos por el cabello y, casi en un susurro, dijo, «Lo logré, y aún no termina». El celular vibró interrumpiendo el momento. Decenas de mensajes inundaban la pantalla, periodistas pidiendo entrevistas, organizaciones solicitando su participación en conferencias, mujeres que la admiraban. «Gracias a ti encontré el valor para dejar a quien me hacía daño, tu historia me enseñó a no conformarme con migajas, eres una inspiración, Sofía». Leyó cada mensaje con el corazón encogido. Era abrumador y hermoso. ¿Quién hubiera dicho que de las cenizas de su matrimonio surgiera esta nueva versión de sí misma? Recordaba aquellas noches en las que se sentía pequeña, invisible. Ahora, las sombras que la perseguían se disipaban con la luz que ella misma había aprendido a encender. La agenda estaba llena de compromisos, pero Sofía sabía que no todo podía ser trabajo. Volvió a retomar lo que antes había abandonado, las caminatas al amanecer, las clases de pintura y esas tardes en las que se permitía perderse en un libro con una taza de café. Era volver a reencontrarse con las pequeñas cosas, con esos detalles que antes pasaban desapercibidos porque su vida giraba en torno a alguien más. Siempre pensé que amar era darlo todo al otro, y me olvidé de mí, pensaba mientras el pincel danzaba sobre el lienzo. Ahora entendía que el amor propio no era egoísmo, era supervivencia. En uno de esos días, se encontró con Héctor en su café favorito. Él la miraba con orgullo. «¿Sabes lo que más me impresiona de ti?», le dijo mientras removía el café. «Que no solo te levantaste, te elevaste». Sofía soltó una carcajada. «No fue fácil, Héctor. Hubo momentos en que quise rendirme». Él le tomó la mano. «Pero no lo hiciste. Transformaste la traición en una plataforma para inspirar a otras. Eso no lo hace cualquiera». Sofía bajó la mirada, emocionada. No quería convertirme en la víctima eterna. Había dos opciones, quedarme llorando o convertirme en la heroína de mi propia historia. Héctor asintió. «Y elegiste ser la heroína. Lo emocionante es que apenas estás comenzando.
A pesar de la exposición mediática, Sofía se mantuvo con los pies en la tierra. No buscaba fama. Su verdadera victoria estaba en los cambios que estaba generando. Visitaba comunidades, escuchaba historias de mujeres que, como ella, habían sido traicionadas, subestimadas, invisibilizadas. Y cada vez que veía esos ojos llenos de esperanza gracias a su mensaje, sentía que valía la pena todo el dolor que había pasado. No se trataba solo de ella. Era un movimiento que había comenzado casi sin querer, pero que ahora llevaba como bandera. Y mientras ella renacía, Diego se consumía en su propio abismo. La empresa que alguna vez lideró ya no llevaba su nombre en ninguna parte. Había perdido contratos, amistades, respeto. Estaba solo, en un departamento vacío que se había vuelto su prisión. Bebía para callar la culpa, pero el eco de sus decisiones lo perseguía incluso en la oscuridad. Encendió la televisión y, como una cruel ironía, ahí estaba ella, Sofía, sonriendo en una entrevista, contando cómo había convertido el dolor en superación. ¿Cómo lograste salir adelante?, preguntaba la periodista. Recordando que valgo por mí misma. Y que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Diego apagó la pantalla de un manotazo. Era demasiado. La mujer a la que creyó tener controlada ahora era inalcanzable. Una mañana, incapaz de soportar el peso de la soledad, tomó el celular y, después de varias vacilaciones, le escribió: lamento todo. No busco excusas. Solo quería que lo supieras. Sofía leyó el mensaje y se quedó en silencio. No había rencor en su corazón, solo un leve dejo de tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. No respondió. Entendía que, a veces, el silencio era la mejor respuesta. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Cerró el celular, respiró hondo y decidió que su presente no merecía ser contaminado por el pasado. Esa tarde, mientras caminaba por la playa, se detuvo a contemplar el horizonte. El mar, con su vaivén hipnótico, parecía recordarle que la vida sigue, que las olas vienen y van, pero que siempre hay un nuevo amanecer. Se quitó los zapatos, dejó que la arena acariciara sus pies y cerró los ojos. El viento jugaba con su cabello, y en ese instante se sintió plena. Libre. Completa. Cuando alguien intente disminuirte, no te rebajes. Levanta la cabeza, endereza la espalda y sigue adelante. La mejor respuesta ante la traición no es la venganza, es brillar en paz. Que tu éxito hable por ti, que tu felicidad sea lo que más sorprenda a quienes te subestimaron. Ser traicionada duele, sí. Pero no define quién eres. Lo que importa es lo que haces después, te quedas en el suelo o te levantas más fuerte. Como Sofía, puedes convertir las heridas en alas y usar el dolor como impulso para volar más alto. No vivas para demostrarle nada a nadie. Vive para ti. Ama tu vida, valora tu historia y recuerda, tu mayor conquista es ser feliz contigo misma. Levántate, reconstruye lo que creías perdido y renace. Porque mereces brillar, y nadie tiene derecho a apagar tu luz. Hay veces en que la vida nos sorprende con verdades dolorosas, pero ¿qué pasa cuando decides afrontar la situación de frente? Si descubrir algo así ya es un shock, ¿te imaginas darte la vuelta y afrontarlo cara a cara? He dejado el video, aparecí sin avisar en la fiesta donde estaban mi marido y su amante. Aquí en la pantalla final. Pero alguien más sé y una historia que te atrapará y te hará pensar, ¿qué haría yo en esta situación? No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.